¿no? Es un gambito de dama lo que les voy a mostrar. Vamos a arrancar con D4, D5, C4 y ahí tenemos el famoso gambito de dama, ¿verdad? Ya la clase pasada, o mejor dicho el jueves pasado, habíamos estudiado que contra E6 habíamos visto la línea con caballo F3 seguido de G3 que se reconoce como apertura catalana. En este caso, después de caballo C3, caballo F6, alfil G5, caballo BD7, E3, C6 y llegamos a la posición que les quería empezar a comentar. Vamos a estudiar la variante del cambio, el gambito de dama, ¿ok? Esta jugada comienza con C por D5, ¿ok? C por D5 y lo normal y más práctico para las negras es comer de peón E para poderle dar vida a este alfil, ¿no? Se puede capturar del otro peón, pero es menos dinámico y le da menos posibilidades prácticas a las negras. Por eso la mejor captura es capturar justamente del peón E. Ok, ¿cómo se puede llegar a esta posición? Bueno, como pasa normalmente en el gambito de dama y en sus variantes, hay muchas líneas diferentes para llegar a un mismo propósito. Ya la otra vez con la catalana habíamos visto que había 3, 4 formas diferentes de seguir y nos quedamos cortos con 3 o 4. En este caso también se puede utilizar mucho, vamos a volver al gambito de dama, con la variante peón por peón, ¿verdad? En esta línea también se puede utilizar. El problema que tiene esa línea al capturar tan rápido es que las negras pueden jugar con C6 y ven que ahora ya el alfil no sale tan fácil hacia la casilla G5 porque el caballo no está en F6. Entonces esto puede causar algunas dificultades a las blancas a la hora de querer llegar a la variante del cambio. En caso de, por ejemplo, caballo F3, las negras no solamente tienen caballo F6, que ahí sí, después de alfil G5 estaríamos entrando en posiciones que les mencionaba anteriormente, sino que ahora las negras pueden jugar alfil F5, arruinando el plan principal de las blancas, que vamos a ver que es poner la dama en C2 y el alfil en D3 para hacer presión sobre la casilla H7, a su vez que se mira por la columna C. Se vencita, si no miré mal, sí, 711, bienvenida, bienvenido. Bueno, gente, entonces, por esa razón normalmente las blancas esperan a que esté un poco más definida la posición, especialmente que el caballo salga por F6. También se puede utilizar la jugada alfil E7 en esta situación, ¿sí? Hay muchos maestros que la utilizan, que es alfil E7 justamente para evitar la línea con alfil G5 y sobre todo para eludir las variantes con el caballo G a E2. ¿Ok? Para que el blanco no pueda jugar esa jugada. Porque claro, para hacer caballo G a E2, primero tiene que sacar el alfil, luego avanzar, primero avanzar el peón, luego sacar el alfil y después poner el caballo en E2. Entonces en ese orden, si nosotros jugamos E3, ya automáticamente este alfil no saldría por la importante casilla G5. Eso es un pequeño resumen de algunas ideas del gambito de dama. Pero vamos a la posición que estábamos mirando, que es luego de aquí. Bueno, acá ustedes tienen que conocer que hay una famosa trampa, ¿sí? La trampa del elefante, que es en este caso después del cambio de peones. Si el blanco, pensando que el caballo está clavado, nos comemos este peón. Esto sería un grave error y es importante conocerlo, porque las negras en realidad acá están ganando la partida, porque viene caballo por D5, parece que se pierde la dama, pero se recupera inmediatamente con alfil B4 jaque, ¿no? Tras dama D2, no solamente podemos comer la dama de una, sino que simplemente también podemos comer el alfil, y como ven, después de estos cambios y de la recuperación del alfil por la dama, se va a quedar las negras con una figura de más, ¿no? Van a quedar estas tres piezas contra estas dos de F1 y G1, ¿ok? ¿Cómo anda, Hernán? Bienvenido, ¿todo lindo? Bien, volvamos a lo nuestro. Lo cierto que el blanco acá no pica. Digo, lo normal es jugar E3. Cuidado que con E3 hay un aire para el rey. Ahora sí las blancas se están amenazando peón por peón. Por esa razón las negras normalmente juegan C6 o también pueden jugar alfil E7 saliéndose de la clavada. ¿Sí? Exactamente, esa era la trampa que estaba enseñando. Entonces aquí el negro tras C6. Ahora sí vamos a entrar de lleno en la variante del cambio. Cuando la situación ya amerita, el blanco captura en D5. Esto ya lo estuvimos hablando. Y ahora inmediatamente el blanco juega alfil D3. Ok, saca el alfil.
alfil E7, dama C2 haciendo presión en la casilla H7, y ahora las negras tienen para elegir. Es importante que el conductor de las piezas negras conozca y reconozca y busque siempre ideas originales, ¿ok? Ya realmente encontrar eso en estas variantes es muy complicado, ¿ok? Mau, ¿cómo andamos? Bienvenido. Es muy complicado porque es una apertura muy antigua, es como la italiana, la española, es muy difícil encontrar ideas nuevas. Pero siempre se puede encontrar jugadas avanzadas. Por ejemplo, aquí lo normal es jugar en roque, ¿ok? Esto es lo normal, jugar en roque. La amenaza alfil por H7 no existe, porque en caso de alfil por F6 tenemos el caballo suplente que defiende H7. Pero podemos buscar algunas ideas interesantes. Por ejemplo, caballo H5, una jugada muy interesante que busca el cambio de alfiles. Es más, prácticamente obliga a las blancas a cambiar, porque otras jugadas serían peores. Alfil por E7, dama por E7. Y ahora, una cosa importante. Ya el caballo en F3, el blanco no está obligado a jugarlo. O sea, es más flexible llevar el caballo G a E2, porque entre esas razones hay un toque que un peón puede llegar a F4. Entonces es mejor dejar el caballo en G2. Además, el caballo en algunos momentos puede ir a la casilla G3 y buscar el cambio de caballos. Si el negro cambia, poder comer de peón H. Ahora las negras no pueden enrocar porque el peón de H7 está en el aire. Tampoco las negras están obligadas a jugar caballo H a F6, traerlo de vuelta, o jugar el otro caballo. Este sería más peligroso porque el caballo H5 quedaría medio en el aire. Entonces, lo mejor acá para las negras es jugar G6, y tras enroque acá hay que ser bastante audaz. O sea, agarrar y jugar de negras F5. ¿Sí? Colocar los peones en casillas blancas. Es verdad que también neutralizamos nuestro propio alfil porque queda acá atado sobre la cadena de peones, pero van a ver que el negro consigue un juego muy dinámico. Si las blancas se van a la línea de torre a B1, cuya idea es lo que se conoce como ataque de la minoría, o sea, la idea es jugar B4, B5 y cambiar en C6, ¿sí? Y dejar después de B por C, dejar un peón ahí en la casilla C6 retrasado. O si en caso de B4, B5, si el negro captura, siempre va a quedar un peón aislado en la casilla D5. Por esa razón, bueno, después de enroque B4, el negro evita el movimiento B5. El blanco insiste con A4, pero ahora que las negras ya al menos se van a asegurar la columna A, el negro reacciona con F4. Por supuesto que ante la amenaza de peón por peón hay que capturar en F4, lo mejor es de caballo. No va a cambiar nada que coma de peón, esa es la realidad. Después de los cambios y torre por F4 se amenaza el peón de D4, por eso el blanco lo defiende atacando a la torre. El negro retrocede la torre con F6. Y tras B5, A por B, las negras ahora juegan caballo F8 y tras B por C, se llega a una posición bastante interesante. Donde obviamente el blanco tiene una mejor estructura de peones, porque bueno, más allá de que tiene un peón aislado en D4, el flanco rey está bastante sano, este alfil es muy bueno, juega por las dos diagonales. El caballo en cualquier momento, si se lo permite, si se le deja, va a ir a buscar tanto la casilla E5 o C5. ¿Cómo hacerlo? Pues un caminito podría ser vía C3, A4, C5, o en algún momento apoyado por la dama, o quizás con un G3, aunque este último no me gusta mucho porque debilita las casillas blancas muy fuerte, jugar caballo F4 y llevarlo en algún momento a D3 y a E5. En una palabra, además de eso, vemos la estructura de peones, que las negras quedan con el peón de C6 retrasado, lo que les decía hoy, y además queda la casilla C5, ¿no? O sea, las blancas van a presionar fuertemente por estas columnas. Por su parte, el negro va a tener que, obviamente, mejorar su caballo, si en lo posible, ¿sí? También tiene ideas como alfil F5 o quizás alfil A6, tratando de cambiar el alfil bueno de las blancas. O sea, hay juego para los dos, ¿no? Esa sería un resumen un poquito a grosso modo, ¿ok? Buenas noches, Mauricio y Rafael Caraval, bienvenidos. Fneri Lima, bienvenido también, nuevo seguidor. Una posición equilibrada, se dice, igualada en posibilidades. Fneri Lima, un raid de 40 espectadores, qué grande el amigo. Vamos a promocionar su canal, por supuesto, le agradecemos muchísimo. Voy a copiar acá el canal del compañero que también hace ajedrez.
acerca, es un maestro de matemática, instructor pedagógico y árbitro auxiliar de ajedrez. O sea que es un jugador y un árbitro de Brasil, perdón, de Brasil. Ok, así que bueno, muchas gracias al amigo FN Lima. Ok, les voy a pasar el canal, que no lo tengo acá automático, lo tengo que pasar manualmente. Este es el canal del amigo, al que le damos la bienvenida a todos los compañeros que quieran sumarse. Les cuento lo que estamos haciendo. Los jueves hacemos estudios de aperturas, más o menos para darle un toque genérico a todo lo que es el tema de aperturas en general, conceptuales. Tampoco profundizamos tanto. Y después, por supuesto, hacemos un torneo temático saliendo de una posición específica para luego practicar las partidas. Así que eso es lo que estamos realizando en este momento. Joao, bienvenido también. Y muchas gracias a todos. Abacasi, nuevo seguidor. Muchas gracias, compañeros, por estar ahí. Bueno, lo que estamos viendo es una posición después de un análisis cortito donde vemos que la situación está bastante equilibrada. ¿Ok? Volviendo a la posición original, después de dama C2, otra jugada interesante es hacer la maniobra de caballo, ¿sí? El gambito de dama, variante del cambio estamos estudiando. En vez de enroque, hay otra línea muy interesante que es caballo F8, adelantándose a la maniobra que les vamos a ver ahora, sin enrocar, o sea, sin perder un tiempo. Por ejemplo, si las blancas juegan caballo F3, el caballo sale con ganancia de tiempo, el alfil se tiene que retirar, y una maniobra muy bonita que tiene que ver con el alfil bueno de las blancas es siempre tratar de neutralizarlo. Y qué mejor que neutralizarlo que ir con nuestro alfil a la casilla F5 y tratar de cambiarlo por su colega de D3. ¿Ok? ¿Cómo hacen eso? Una jugada que es G6. Con G6 lo primero que hacemos es poder mover este caballo sin colgarnos este peón. Y segundo, ya sea con el caballo en H5, G7 o directamente con el caballo en G7, ir a buscar el cambio del alfil que les estaba comentando anteriormente. Por ejemplo, en caso de enroque, enrocamos, si con el rey en el centro no se puede estar mucho tiempo. Nuevamente vamos a hablar del ataque de la minoría con torre a B1, ¿sí? Tratando de tirar los peones para adelante, especialmente B4 y B5. Entonces ahí hacemos la maniobra de caballo, llevamos el caballo a G7, ojo que se viene alfil F5, el blanco juega a B4 y ahora podemos hacer dos cosas. Una, quedarnos quietitos y esperar a que nos jueguen a 4 o directamente alfil F5. Tras, por ejemplo, B5, cambiamos los alfiles, caballo F5 toca el alfil, el blanco va a perder este alfil, solo que quiera venir a G5, que puede ser una posibilidad. Pero tras los cambios, el negro captura, comemos ahí B por C6. Y otra vez, las negras tienen el problemita de esta estructura de peones. Por esa razón, vamos a volver a la posición anterior. Por esa razón, en algunos momentos, antes de apurarse, jugar A6. A6 justamente para que cuando jueguen A4, otra vez jugamos alfil F5, B5, A por B, A por B, alfil por, dama por, caballo F5, peón por peón, caballo por alfil, caballo por caballo y peón por. ¿Y cuál es la diferencia? Que el negro no tiene el peón en A7, ¿sí? Con el peón en A7, esto es importante siempre tener presente qué puede ser lo pro y qué puede ser lo contra. Ven, ahí yo puse el peón de A7. El peón de A7 es una debilidad, porque puede venir la dama a la casilla 6, donde presionaría sobre la casilla, sobre el peón de C6, sobre el peón de A7. Además la torre en B7 podría molestar un poquito más por la séptima. O sea que uno tiene que elegir si quiere permanecer con estos peones o no. ¿Ok? Preferentemente a mí me gusta más esta posición, porque la torre, como ven, tiene más libertad. El negro solo se tiene que preocupar de una debilidad, que sería C6, pero bueno, eso es cuestión de gustos, ¿ok? Brian, exacto, torre B1, A5 también se puede jugar, taco a B, ¿cómo andamos? Claro que sí, taco a B, cuando terminemos hacemos siempre un repaso con todo, ¿ok? Bueno, volviendo a lo anterior,
otra idea que me estaban diciendo después de torre a B1 es poder jugar a 5. Por supuesto A5 también es una jugada, al fin y al cabo es muy parecido a A6. O sea, el blanco va a jugar con A3, supongamos que con negra jugamos caballo G7, el blanco juega B4, cambiamos, ¿sí? Alfil F5, B5, alfil por D3, dama por D3, ¿sí? Caballo F5, peón por, caballo por, peón por, y ven que estamos en la misma posición. O sea, no cambia demasiado la situación, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. A5 o A6, al fin y al cabo, puede ser que haya algún detalle en especial, pero muy poquito. Simplemente analizar en la posición esta, ¿sí? Acá donde yo les decía caballo G7, B4, supongamos que jugamos A6, A4 y ahí alfil F5, que en vez de jugar B5 jueguen A5. Pero es muy difícil acá jugar A5 porque ya no hay golpes en B5, C4 está controlado por las negras, ya no es lo mismo. Le damos la bienvenida al amigo José123, Tiago, bienvenido, nuevo seguidor del canal. Entonces no hace la diferencia A6 o A5, ¿ok? Bueno, volviendo a lo anterior, después de dama C2, lo normal o lo más jugado, mejor dicho, ¿no? Lo más jugado por negras es el enroque, ¿sí? Enrocarse es lo más normal. Caballo F3, torre 8, enroque, y ahora las negras tratan de jugar caballo E4 para liberarse de esta molestia que puede ser el alfil. Pero el problema que tienen es siempre H7. Por eso acá de negra se juega caballo F8 para defender H7 e intentar jugar caballo E4, ¿no? Cambiando este alfil y sosteniendo con la dama la casilla E4. Por supuesto que caballo E4 en esta posición, denme un segundo, acá. Caballo por E4 es apresurada porque después de alfil por E4 se amenaza el peón de H7. En caso de alfil por alfil estamos jugando alfil por H7 jaque y estamos ganando un peón, ¿no? O sea, alfil H7, rey acá y sacamos el alfil, por ejemplo, o comemos el alfil, como les guste más, y el blanco ganaría un peón. Y en caso de peón por, tenemos caballo por E4 que defiende doblemente el alfil, ¿no? O sea, el alfil se va a cambiar de una forma o de otra. Por esa razón, las negras juegan caballo F8, defienden H7 y van a intentar jugar caballo E4. Tras torre B1, torre a B1, otra vez intentamos hacer el ataque de la minoría con B4 y B5. Y ahora es posible, si le apetece, obviamente, les quería decir que no es siempre lo mejor lo que yo les esté diciendo, simplemente les estoy tirando una idea. Por ejemplo, acá se puede jugar con G6, ¿se acuerdan la maniobra de G6? Caballo E6, caballo G7, alfil aquí. Podemos jugar también con la idea de caballo G6. Esta última idea no me gusta mucho, pero bueno, en algunos casos se puede dar. También podemos jugar a 5, como decía hace un ratito atrás un compañero, ¿sí? Pero la jugada caballo E4 es interesante. Lo que sí tiene que hacer el blanco acá, ¿sí? Es no cambiar, ¿sí? O sea, lo más razonable para las blancas es jugar alfil F4. Es verdad que las negras juegan caballo D6 y sostienen la casilla E4 y C4. O sea, es una buena casilla para el caballo ese, ¿no? Tarde o temprano el negro puede jugar con G6 y otra vez alfil F5, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que a B4, inclusive acá una jugada muy interesante, quiero que tengan en vista esto. No solamente podemos jugar G6 con idea de jugar alfil F5 y tratar de cambiar estos alfiles, sino que podemos jugar B5. Y esto es una cosa rarísima porque normalmente esta estructura de peones es espantosa. Pero si las negras logran colocar... Si las negras logran colocar un caballo en esta casilla, está complicadísimo para las blancas, ¿ok? Pero parece razonable mantener el alfil de todas maneras. ¿Por qué? Porque después del cambio, después de alfil E7, dama por E7, el caballo de E4 ya está muy protegido, B4, A6 para frenar el B5, A4, y ahora después del cambio dama por C3 y llegamos a una posición donde se ha simplificado muchísimo, ¿no? Se ha simplificado bastante.
Las blancas van a jugar B5, van a comer el C6 muy probablemente, y otra vez vamos a llegar a situaciones muy parecidas donde las negras van a quedar en modo defensivo, ¿no? O sea, van a quedar con este peón acá en problemillas, ¿no? O sea, después B5, comer, comemos, y este peón va a caer así, ¿no? O sea, se va a comer y va a quedar las negras con ese peón siempre súper retrasado, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que las negras jugamos con G6 para liberar este caballo, para que no esté esclavo de la defensa del peón de H7. Caballo D2 para ir a buscar B3 y la casilla C5. Caballo E6 cubre dicha casilla. Por ejemplo, traemos la torre, sacamos el alfil para ya tener defendido. Y bueno, y esta posición hay que buscar el momento oportuno para jugar B5. Otra cosa importante, si el blanco se apresura, ¿sí? Acuérdense que aquí, en ciertas posiciones, con negras, podemos comer de peón C. Y en caso de A por B, no comer, sino jugar A5. Que es una jugada interesante, donde el negro queda con un peón libre. Por supuesto que el blanco va a intentar romper un poco la hegemonía, por ejemplo jugar B6. Lo que pasa que con B6 siempre A4 y vamos a tener el alfil, la torre, la dama apunta a la casilla A3, y bueno, acá las negras se pueden revolver, ¿no? Este peoncito es bastante fácil de atacar con la dama, ¿verdad? Si las blancas buscan cambios hay que tener cuidado con torre A6, dama D6, que ambas piezas tocarían ese peón. O sea, se genera una posición molesta para aquellos jugadores que no les gustan mucho las complicaciones. Bueno, eso más o menos es lo que vendría a ser la teoría, ¿ok? En este momento estamos en 20 jugadas. Como ven, en el gambito de dama la teoría es bastante más extensa que en otras aperturas que hemos estudiado, pero cada jugada tiene un sentido, ¿ok? Eso es lo importante. De todas maneras, nosotros vamos a reforzar un poco con el tema de las partidas modelo, ¿verdad? ¿Ok? No hay que olvidarse de eso. Bueno, arrancamos de vuelta. Estamos en el gambito de dama, tras las jugadas ortodoxas, y llegamos a esta situación. Esta es la posición que vamos a jugar en el temático. ¿Ok? Florida Chess, gambito de dama, exacto, mister. Bueno, esta es la posición que vamos a arrancar. Lo más práctico con blancas es alfil de 3, porque ponemos el alfil en el ataque y sigue dominando el flanco dama. Las negras juegan alfil de 7 para tratar de molestar con el caballo en E4. ¿Ok? Por eso acá, después de eso, dama C2 es la jugada más fuerte, justamente para que este punto esté controlado 3 veces por las blancas. Jugamos enroque y tras caballo F3, torre 8 para hacer la maniobra de caballo F8, tener defendido H7, enroque, caballo F8, torre B1, torre AB1 para iniciar el ataque de la minoría, caballo E4 que busca el cambio de alfiles, B4, A6 para frenarlo, A4 para incentivarlo, cambiamos ahora sí los caballos, y G6 es siempre una buena jugada para tener controlado las casillas claras, especialmente porque el caballo ya no tiene mucho sentido que vaya a la casilla E5. Esta es una jugada que siempre nos preguntamos, ¿qué hace un caballo en E5? Parece súper bueno, pero en realidad después de alfil E6 seguido del caballo D7, este caballo se va a tener que terminar retirando. En la probabilidad son esas, ¿no? Que termine yéndose. Por eso acá caballo D2 tiene más sentido, controla E4, le da la posibilidad a las blancas de realizar las maniobras caballo B3, C5 o A5. El negro trata de defender y tras torre FC1, alfil D7, siempre tratando de buscar alguna torre que pueda molestar por esta columna. Y ahora llegamos a esta posición si las blancas se apresuran. Esto no estaría muy bueno, ¿sí? B5 no estaría muy bueno. Muy probable que esta no sea la jugada correcta. Normalmente acá las blancas pueden tratar de jugar dama C2 para mantener presión sobre la diagonal, o inclusive, aunque parezca raro, volver con el caballo para ir a E5, pero no va a cambiar mucho. Esta es la posición más o menos del gambito de dama, ¿ok? Como ven, no son tantas jugadas, pero claro, hay que recordar cada principio, ¿no? Cada idea de cada jugada. Tras dama C2, aquellos jugadores que les gustan las complicaciones, habíamos estudiado caballo H5, que también busca el cambio, pero acá, después de enroque, jugar con F5.
Sí, esta es la jugada más que le da más complicidad a las piezas negras, ¿no? El blanco sigue con el ataque de la minoría. Pero en este caso, en particular, el blanco logra B5 muy rápido. Ya la idea esas de C por B que les mostré ya no es tan buena, ¿correcto? Porque este peón queda muy flojo, ¿no? O sea, ven, caballo C3, toco el peoncito este. Y por ejemplo, tras dama F7 podemos comer acá. Y en caso de jugar A5, en este momento hay temas de combinación, ¿no? No se puede comer por esto. Volviendo a la posición anterior. Por esa razón, el blanco aquí, lo mejor para las negras es cambiar. Y se llega a esta posición que, bueno, capaz que a muchos jugadores de negras no les gusta estar totalmente a la defensiva, ¿no? Tratar de tener este peón siempre defendido. Y bueno, buscar algún tipo de contrajuego con el caballo. Ya sea por la casilla G5, D4, F4, hay que revolverse ahí, ¿ok? 18 jugadas me dice Brian. Bueno, muy bien. Este es el primer paso. La otra jugada que les había recomendado era caballo F8 sin enrocarse. Esta es la otra jugada, Taqua. Que después de caballo F3, caballo E6, alfil H4, G6, enrocamos, torre a B1 y caballo G7. ¿Se acuerdan de esta idea? También es interesantísima. Porque después de, por ejemplo, B4 vamos a cambiar el alfil, ¿no? O sea, se juega B5. Yo les había dicho que a aquellos que no les guste tener que quedarse con este peón, a veces en vez de alfil F5 es recomendable jugar A6, ¿sí? Para después de A4 no quedarnos con este peón, sino cambiarlo, ¿verdad? Esta es otra idea. Vamos a volver a la posición. Después de esto, cambiamos alfiles. Nos comemos y llegamos a este tipo de posiciones que, bueno, a algunos jugadores les gustará y otros que no, por supuesto. Ok, ahora vamos a ir a partidas modelo. Elegí algunas partidas, siempre trato de buscar partidas donde hay algunos errores evidentes, cosa de saber qué es lo que no hay que hacer de un lado o del otro, ok. Vamos a empezar con esta partida que es del año 1999 entre Tiger Ilarp y Jan Ellen, ok, es una partida del año, como dije anteriormente, 1999, ok. Vamos a esta partida, vamos a llegar a la posición, pelea un poquito, cambiamos, alfil D3, alfil E7, dama C2, y acá aparece la idea que les mostraba hoy, ok. No se pierde el peón. Caballo H5. Caballo H5. ¿Se acuerdan que les mostré esta variante? ¿Sí? En caso de alfil por E7, dama por E7 y enrocar largo. Atención, porque el blanco no jugó caballo F3. Entonces, ahora este caballo quedó a tiro de este peoncito, ¿ok? Entonces, ahora las negras buscaron algún contrajuego por el flanco dama. Como decía Tarrasch, y en la mayoría de los casos tenía razón, el caballo en B6 normalmente está mal parado, ¿no? H3 ya busca las rupturas en el flanco de rey. G6 para hacerse un lugarcito para el caballo en caso de necesidad. F5, más o menos esto ya lo vimos, pero se acuerdan que lo vimos con enroque corto. Acá el blanco contra este plan se enrocó largo, entonces eso le da más posibilidades de ruptura. Tanto es así que después de G4 sacrifican un peón, ¿sí? El negro no acepta. Claro, no acepta porque después de peón por, en caso de alfil por G4, esto sería un grave error por el golpe táctico alfil G6, ¿no? O sea, en caso de peón por, dama por, y por más que nos tapen de dama por G4 y las negras están en problemas serios, ¿no? Le falta algún que otro peoncito. El rey no quedó muy bien, no se puede enrocar largo, corto menos. Entonces, bueno, esta posición sería buena para las blancas. Por eso tras G4, caballo G7. Y ahora las blancas centralizaron el caballo. El blanco no encontró más remedio que enrocar, ¿sí? Quizás era momento de esperar un poquito, jugar alfil E6 y aguantarse un poquito. ¿Qué tal, Odazar? Nuevo seguidor del canal, bienvenido. Y ahora las blancas jugaron F4. F4 es buena jugada porque reafirma la situación del caballo y lo mejor de todo que le da paso a la dama por la segunda fila, ¿ok?
Las negras jugaron alfil E6. Y ahora, ¿cómo podemos seguir el ataque? A ver. Lo miramos, Godzilla. Ahora lo miramos. Puede ser, sí. ¿Qué hacemos ahora de blancas? Propuestas. Este es el momento. A ver. Benjamín le gusta rey B1. Una jugada precavida, si las hay. ¿Alguna otra propuesta? Bueno, acá hay que seguir el ataque, gente. Hay que seguir el ataque, pero claro, no queremos comer en F5 porque nos juegan alfil por F5. Una jugada bastante normalita para las blancas. Macli, bienvenido. Una jugada bastante correcta sería torre de G1. ¿Sí? Esta podría ser una, ¿no? Esta podría ser una. ¿Cómo andás, Ale? ¿Todo bien? Torre D a G1 es interesante, ¿no? Para ya tener ahí rayos X. La hecha en la partida parece mucho más incisiva, que es H4. ¿Correcto? H4 es más incisiva porque busca el contacto directo sobre la casilla H5. ¿Sí? ¿Qué tal? Bien esa manito. Por eso esta es mucho más incisiva. Acá las negras capturaron en G4 y las blancas por supuesto siguieron de largo, ¿no? Jugaron H5, siempre están mirando la casilla H7 con cariño. Las negras trataron de suprimir un poco la acción del alfil, ¿correcto? Pero por supuesto las blancas acá abrieron la columna, jugaron peón por peón, H por G, y ahora el blanco entró como perico por su casa, ¿no? Torre H6, amenaza el peón de G6. Las negras tratan de buscar algún contrajuego, pero el blanco acá no le da piedad. Jugó alfil por F5, debilitando la defensa. Tras G por F5. ¿Para qué hizo esto el conductor de las piezas blancas? Bienvenido, Gordón. Gordo interesante. Gordón, dije yo. ¿Cómo andás? ¿Qué hizo el blanco acá? A ver, ¿cuál les parece el caminito más sencillo para las blancas? ¿Por qué cambió alfiles de casilla blanca? Y LARP. ¿Qué les parece? Cambió alfiles. Y ahora caballo G6. Tiene muy buena pinta caballo G6. Cuidado con el peón de E3. Cuidadín. Florida le gusta caballo G6. La táctica al servicio de los floridenses. Caballo H5 defendido por el peón. ¿A qué te referirás con eso? Me mataste. Me pataste con eso, Taqua. Orni, ¿cómo andamos? Buenas noches. Torre H8. Claro. Torre H8. Esta es la más dura. Si traíamos las de otra torre, nos iban a cambiar caballos y el rey podía escapar por F7. Cambio contra torre H8, después rey H8. Sergio, bienvenido. Caballo G6, el rey se tiene que mover. Y bueno, y le comieron la dama. Le comieron la dama, el rey se movió y acá el blanco sencillamente siguió comiendo. Y tras rey G8, bueno, acá le hicieron otro jaque más y acá decidió abandonar. ¿Sí? Durísima, dice. Exactamente. Ok, bueno. Esa es la primera partida que les quería mostrar. Además, caballo H5 la habíamos estudiado, pero yo se la había mostrado con el roque corto. Vieron que con el roque largo de blancas tiene un poco más de punch. Bueno, nos vamos al año 1999 de vuelta.
Luke Machine contra Virgen Mirumian. Virgen en realidad, ¿no? Vamos a ver esta partidita. Ok. Vamos a llegar a la posición. Ven que hay transposición, pero vamos a llegar a la situación que estamos estudiando. Acá con C6. Alfil de 3, por supuesto. Alfil de 7. Y ahora vamos a ver la línea con caballo G a E2, que no la estudiamos en el repertorio, ¿ok? Te preguntaste por qué comió primero con el alfil. La verdad que me mataste, Tacua. Para defender la casilla G6 sería, ¿no? Creo que lo habíamos visto. José, le sacaste el elo al torneo, ¿no? Me mataste. Me olvidé, Benja. A disfrutarlo así. El elo solo es un número. Bueno, en Roque, ¿cuánto falta para el torneo? Falta todavía. Quedan 41 minutos. Hay tiempo todavía. Bueno, dama C2. Ven que el blanco está haciendo el mismo tipo de ataque, pero con el caballo en la casilla E2 en vez de la casilla F3, ¿ok? Torre 8, ya sabemos por qué. En Roque, caballo F8, ya sabemos por qué. Y ahora las blancas van a jugar a 3. Sí, una jugada que aquellos que quieren hacer el ataque a la minoría suena bastante cómoda, ¿no? En vez de jugar torre a B1, dice, bueno, juego a 3 y voy a jugar B4. El problema que tiene esto es que B4 y B5 a veces se demora un poquito más y además las negras pueden, por ejemplo, jugar a 5. ¿Correcto? Controlando la casilla B4. En este caso, nosotros cuando jugamos con el caballo F8 para sobredefender el punto H7, nuestra idea siempre es tratar de jugar con caballo E4. Entonces, ¿qué tiene de malo jugar caballo E4? Pues nada, se juega caballo E4 y a otra cosa mariposa. Las blancas cambian alfiles. Y en este caso el blanco decide comer en D4, en E4, porque como el caballo está en E2 y no en F3, ahora pueden jugar caballo G3, ¿no? Las negras defendieron con F5 y ahora una situación bastante clara, ¿no? Cuando pasa esto, normalmente el negro dice, o los conductores que van de negras, o la mayoría de los jugadores piensan que tener un peón en quita es muy bueno, pero tienen que ver lo que dejan atrás, ¿no? Primero que nada, el negro para romper va a tener que jugar F4, va a resultarle complicado porque siempre tiene que tener defendido E4. Y por otro lado el blanco se queda con este peón que siempre está molestando a este otro, ¿no? Porque queda con ese peón muy avanzado. Es verdad que las negras, si lograran colocar un caballo, lo cual no está fácil, ¿no? Porque hay que llevarlo a D7, a F6, a D5, junto con el alfil E6, tratar de hacer un tapón ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasa. El blanco lo primero que hace es barrer el tablero con F3. Y después de peón por peón, torre por F3. Tiene un objetivo. Y el negro ahora tiene ese peón atacado 3 veces, ¿no? Pregunta, ¿qué jugarían de negras en esta situación? A ver cómo estamos para la defensa. La maquinita al revés nos resulta útil, Tacua. Porque las negras tienen defensa económica. Normalmente la maquinita en estas posiciones no corre. Podés comprobarlo en la mayoría de las aperturas del gambito de dama. No va tan fuerte. Brian dice G6, por supuesto. G6 defiende el peón. Parece una jugada bastante natural, ¿no? No sé qué piensan ustedes. A mí me suena bastante natural. ¿Ok? Es que, ¿cómo defendemos el peón? La pregunta del millón. Nos están amenazando caballo por F5. Si no jugamos G6, ¿qué hacemos? Dama H4. Bueno, podemos jugar dama H4. Nos van a comer el peón, ¿no? Nos van a comer el peón y encima atacando a la dama. No era fácil. Esto las negras lo tenían que haber tenido analizado antes de jugarlo. Porque si no... Si las negras acá tenían que jugar G6, y esto es lo que tenemos que aprender, normalmente en estas posiciones, si no hay que permitir que las negras se acomoden, por la casilla de 5, E4, G5, toda esa casilla que va al caballo, no hay que permitir que nos bloqueen, ¿sí? ¿Ok? Hay que jugar con energía. La más sencilla es jugar el modo defensivo, o sea, traer una torre a E1, poner la dama en D2 para defender D4 y después jugar E4. O
Si no, la otra siempre es calcular si se puede jugar E4. Si se puede jugar E4, está buenísimo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? En caso de peón por peón, el blanco acá sencillamente come y ahora tenemos problemas. El negro empieza a tener algunas dificultades ahí con caballo F6. El rey no le está quedando tan bien. Entonces se le empieza a complicar la partida. Por ejemplo, en caso de jugar torre de 8 para evitarlo, ¿verdad? Ahora la columna se abrió. La jugada más sencilla parece ser torre 1. También existe dama F2 que ataca también F7, F6. El blanco está muy bien, ¿ok? Por eso las negras esto lo tenían que tener bien controlado, ¿ok? Por eso dice Brian que existía caballo G6, ¿sí? Exactamente. El tema es que contra caballo F5, después de alfil F5 no se puede comer de torre, como dice Brian, porque si comemos de torre viene dama E3 y las blancas casi no quieren perder este peón, tienen que jugar dama F2 y esta posición después de torre a D8 es mejor para las negras porque tienen un objetivo claro de ataque. Ya acá la idea de las blancas de tomar iniciativa en el flanco rey ya no funciona. También una de las ideas de dama F5 no funciona por el doblete, que es mucho más sencillo. ¿Ok? Hoy con el caballo en F8 ver el doblete acá resultaba muy difícil. Por esa razón caballo G6, una defensa activa. Las blancas acá jugaron torre 1. ¿Sí? Ojo que ahora sí se quieren comer este mochuelito. ¿Sí? Quieren jugar caballo por F5. Por eso las negras acá juegan F4, sacrifican. La otra jugada bastante normal hubiera sido jugar caballo H4 y después sacar el alfil y ponerlo por D5 o al menos tenerlo en E6 para ver por esta diagonal, ¿no? El negro acá armó lío. El blanco jugó caballo G4, que es una muy buena jugada. Me olvidé decirle que alguien dijo G6 debilita mucho el enroque y tenía razón. Se me pasó el mensajito, no sé quién fue que dijo esa frase, pero tenía razón, G6 debilitaba mucho el enroque, me olvidé comentarlo. El mensajito de Sergio, bienvenido, su primer mensaje, Godzilla me había dicho. Bien, gracias Brian, estar atento. Bueno, la cuestión es que ahora las negras se juegan todo al ataque, dama H4. El blanco acá jugó torre F2, jugada ultra defensiva, pero tiene sentido, ¿no? Bloquea y mantiene la torre para defender acá. El negro captura, el blanco captura y ahora sencillamente las negras desarrollan una pieza, ¿no? Alfil E6 parece bastante interesante. Y ahora caballo D6, ¿no? Entrega calidad, amenaza la calidad entregando este peón, pero no se puede comer. Aunque después de dama D4, el peón se podía comer porque amenaza la torre. El blanco amenazaba la torre también. Acá las blancas cometen el error bastante tremendo, que es torre D3. En realidad era entendible, ¿no? Esto es un error táctico. ¿Qué tenía que haber hecho el blanco acá? Lo más sencillo hubiera sido jugar dama D2, buscando el cambio de damas, que es prácticamente obligado. Y después de eso torre 7. Y ahora existía el golpe táctico de caballo por B7, ¿no? Aprovechando que el alfil estaba en el aire, o sea, mejor dicho, la torre está sobrecargada. Esto hubiera sido lo bueno para las blancas y las blancas hubieran estado bien. Pero al jugar torre D3 cometen un grave error que les hace perder la partida. Esta posición me encantó, por eso puse como partida de ejemplo lo correcto que había jugado el blanco hasta este momento. Y lo correcto e interesante que había jugado el negro tratando de tomar la iniciativa, ¿no? Ah, puede ser, Brian. A ver qué opinan los demás compañeros. Me olvidé de mandarles un saludo grande a los amigos de Chess TV. Los que nos siguen por la página de chess.com. Les mando un abrazo grandote a todos ellos, Vamos arriba. Se me había pasado. Cuando quedan 33 minutos para el torneo, atención, vamos a apurar un poco el trámite. Alfil C4 dice Brian. Buenas noches, América.
Recién vi, acabo de ver, Benjamín, que me estaba escribiendo por privado. Se me pasó totalmente, Benja. Recién te leo. De repente digo, ¿qué es eso violeta que me aparece ahí abajo? Dama G4. Salvando la dama. Torre de 1, es verdad, tenemos torre de 1. Exactamente. Recién le escribí. Bueno, perdón, Benja, perdón. Es que si, no puedo hacer toda la vez. La producción no es fácil. Bueno, la jugada es alfil C4. Miren qué jugada bonita. Es muy linda jugada. Se amenaza a comer la torre y no funciona torre por dama porque después de torre jaque, tapa de torre y es mate, ¿verdad? Y nada, acá las blancas, como quien dice, están de abandono. Es verdad que pueden jugar torre de 1. Muy buena la ampliación. El problema es que la torre está obligada a defender E1. Entonces ahora ¿qué harían las negras en este caso? ¿Sí? Defienden E1, pero ¿qué pasó? Una más y no pido más. ¿Cuál es el inconveniente de la situación, de la posición esta? Ahí me olvidé avisar que con alfil C4 se estaba amenazando torre 1, porque la torre de F12 está clavada. Ahí va, Clau 70 oficial, vamos arriba. Claro, dama por D6. Correcto, si está clavado. La torre no puede dejar de defender E1. Es un caballito limpio ganado. Exactamente, el caballo está totalmente en el área. Bien, por supuesto que le traje otra partida. Otra partidita más. En este caso nos vamos a ir al año 2011, ¿sí? Un torneo que se jugó en Arabia. De blancas Salem y de negras Mossab Gastour. 2511 del blanco, como pueden ver, y 2100 y algo el conductor de las negras. Bueno, vamos a llegar a la posición, ¿les parece? Llegamos ahí, el intercambio de peones. Y por supuesto alfil D3, alfil E7. Y otra vez vamos a ver la línea con caballo G a E2. Tras enroque, dama C2. Y ahora, atención estudio. En vez de hacer la maniobra de torre 8, caballo F8, las negras primero interrogaron al alfil. ¿Correcto? Porque el alfil se tiene que retirar, pero ahora ven que se afloja G6. Esto puede ser un problema para el conductor de las piezas negras. Ahora sí vino torre 8. Y el blanco, como ya está el alfil en F2, ¿sí? Como el alfil ya está en H4, puede venir a F2. Entonces el blanco, en vez de enrocarse corto, o aquellos que son kamikaze, enrocarse largo, acuérdense que cuando tenemos la torre en E8, siempre está la posibilidad de jugar caballo E4. Entonces, para evitar caballo E4, el blanco juega F3. ¿Ok? Es que contra caballo E4 no tiene sentido, porque después de alfil por alfil estamos comiendo el caballo con el peón. ¿Ok? Entonces, contra eso, el negro jugó dama 5, una jugada violenta, si la podemos hablar. Digo, ¿qué podríamos hacer de negras? Bueno, otro plancito con negras acá es, si sabemos que se va a enrocar largo, siempre apuntar al flanco dama, ¿no? Jugar B5, B4, tirar los peones todo por la cabeza. Bueno, acá las negras jugaron dama 5, enroque por parte de las blancas, y rompen con C5. El blanco acá hace una jugada bastante interesante, que es rey H1, que es para salir de algunas molestias de esta diagonal, ¿no? En realidad no era necesario todavía, el blanco podía jugar torre a D1, protegiendo el centro, pero bueno, rey H1 es una jugada que no molesta para nada y sale siempre de los posibles jaques en esa diagonal. Las negras jugaron a 6, quieren contrajuego en el flanco dama, lo cual es bastante interesante, y el blanco juega alfil F5, ¿ok? Salen los problemitas de C4, trata de molestar por esta diagonal, ok, peón por peón, caballo por D4, y la idea de las negras es seguir molestando por este lado, ¿no? Se abre la columna, se ataca el peoncito D3, y ahora las blancas dicen, no me voy a dejar comer este peón, o si me lo dejo comer, no sé qué va a pasar, no tengo idea, pero hay que tener cuidado con perder ese peón. La cuestión es que el blanco juega E4, las negras capturaron en C3,
y juegan G6 expulsando al alfil. En realidad acá se puede pensar en sacrificios o cambios, pero la jugada de las blancas es muy buena porque abre la diagonal y ataca el caballo. ¿Sí? Esta es la idea, ¿no? O sea, toca el caballo, pero todavía se abre esta diagonal. Además, el caballo en E5, estaría el alfil también, el caballo en el aire. Hay muchos temas tácticos. El negro captura en E5. Y por supuesto, si abrimos la diagonal es para sacrificar el alfil. Después de caballo E8, el blanco expulsa la torre y trae una nueva torre al aire, ¿sí? Sin importar el alfil, cuando le coman siempre está la dama. Cambió las torres, sacó el caballo del peligro, pero le toca a las blancas. A ver qué harían de blancas ahora. Ahí, Pedrick. Mirá, Florida de Chess te dio un buen punto. Yo, a mí los tratados de Grau son espectaculares. Lo que pasa que, bueno, hay que dedicarle tiempo, como todo libro, ¿no? Pero sí la sacrifica. ¿Cómo se nota que no es tuya la pieza, sí? Ah, pero todos están sacrificando. Menos sale Vichy. No, Mau tampoco sacrifica, Juega alfil H7, que es una jugada más razonable. Sergio dice torre en séptima. La torre en séptima nunca están de más. ¿Cuándo fallan las torres en séptima? Nunca. Alfil por F7 y entra la dama. Bueno, correcto, sí. Bueno, acá hay muchas variantes muy buenas, pero la variante que hace el blanco es la más dura, ¿sí? La jugada es alfil por F7. La idea es, claro, como estaban diciendo los compañeros, después de caballo F7, el tema es que, bueno, no solamente la dama entra, sino que el camino más corto es torre 8. El tema es que el rey no puede ir a H7. Si va a G7 está entrando el caballo. Entonces contra caballo F8 ven que el caballo está clavado. Entra la dama y bueno, a la siguiente hay mate, ¿no? Si come de rey para evitar que la dama entre por G6, en realidad la dama puede entrar por H7 y el rey está en problemas porque la columna E está tapada por la torre. Entonces bueno, contra rey F8, bueno, acá esta debe ser suficiente para después de rey 8, dama E7 mate. ¿Ok? Me parece muy interesante. Quiero poner la posición de vuelta. Déjenme ver dónde era. Esta es la posición. En estas aperturas, a veces un H6 es súper tentador, porque cumple la función de defender el peón de H, que en muchos casos puede quedar en el aire, pero principalmente es muy tentador porque atacamos el alfil. Entonces decimos, un H6 no va a molestar para nada. Pero resulta que si seguimos la partida y hacemos el tratamiento que hace el blanco, vamos a ver que el blanco en este momento, ven que voy a llegar a la posición, en este momento encuentra toda la base táctica, se basa en que este peón está en H6. ¿Se dan cuenta? Qué increíble, ¿no? Como un peón en H6 que fue jugado 7-8 jugadas antes nos haga tener este tipo de problemas. Todo se basa en eso, en que al jugar H6 se deja de proteger G6. Entonces cuando hacemos H6 hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Ustedes cuando vayan a jugar las partidas, muchísimo cuidado cuando realicen el movimiento H6, ¿ok? Sí, el rey H1 sirvió para mucho, ¿no? ¿Ok? A tener cuidado con eso. Creo que es esta la partida. A ver, denme un segundito. Sí, es esta la partida, si no la estoy errando. Siempre pongo más partidas de las que puedo mostrar por el tiempo. Esta partida es una partida del 2015, ¿ok? Anatoly Weiser, un 2505, jugando contra Boris Blaustal, un 2006 de Elo. Así que nada, ya saben lo que va a pasar. Pero a mí me gustan estas partidas porque si no hay errores, ¿cómo vamos a aprender? Porque si miramos partidas de los grandes maestros, constantemente encontrar errores a veces es casi imposible. Entonces por eso me gustan estas partidas donde un gran maestro sabe lo que está haciendo y el otro
un poco como anda a la deriva y comete los errores clásicos de todo jugador que no conoce bien las ideas de la apertura. Vamos a llegar a la posición y atención, atención, las negras en vez de hacer la jugada alfil E7, ok, en vez de jugar alfil E7, vamos a jugar alfil D6, que es una jugada muy agresiva, ok, no es que esté mal esta jugada, pero está claro que muchas de las ideas de las negras de dejar este peón en H7 custodiado ya ahora ya no funciona, porque el caballo ahora está clavado. Pero juega muy agresivo el conductor de las piezas negras, ¿no? Tras caballo F3, también por supuesto la jugada principal acá debe ser dama C2, no debe cambiar mucho la diferencia, pero dama C2 siempre es mucho mejor, ¿no? Porque por ejemplo ahora contra enroque, sencillamente nos comemos este peón. Está en el aire, o sea, el caballo no puede recuperar porque está clavado. Entonces, caballo F3, enroca. Ahora sí, ojo, nos amenazan alfil por H7. H6 por parte de las negras, esto ya lo vimos. Alfil se retira. Torre 8. Fíjense en las negras cómo quieren reagrupar las piezas. Y ahora G4. Esta jugada es súper ambiciosa. Por supuesto, muy probablemente que el jugador Anatoly Baiser de 2505 de ranking, me parece que jugó más G4 contra el rival que en realidad por la posición. Con las blancas, acá lo normal era enrocar y después buscar, por supuesto, lo que ya habíamos estudiado, ¿no? Jugar torre a B1 y buscar la mayoría de peones en el ataque de la minoría por el flanco dama. Pero G4 es una jugada de doble filo, ¿sí? Porque puede caer en problemas. Las negras acá jugaron caballo F8, que es una variante bastante normalita. Y saben que acá la jugada interesante por parte de las negras será G5. Esta es la jugada venenosa que seguramente el conductor de las blancas tendría algo preparado. En realidad, si las blancas se van de alfil, puede ser que haya mucha compensación, ¿no? Porque después de alfil por G3, H por G3, es verdad que el negro puede comer el peón de G4, pero enrocarse largo y acá, bueno, tratar de atacar, ¿no? O sea, se pueden crear amenazas como alfil F5, y no sé, y alguna cosita más. Yo no la veo clara, lo cierto es que las blancas pueden abrir el centro. Se nota que hay compensación, pero no se ve claro inmediato. Quizás a G5 el blanco tenía preparado la combinación alfil por, peón por, y en esta posición no jugar caballo por G5, sino jugar H4. Miren qué interesante esta idea. H4. Esta idea estaba interesante porque el sacrificio es válido, porque siempre si se abre la columna H7 va a estar triplemente atacado. Entonces está bueno ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, supongamos que de negras, bueno, nos están amenazando peón por peón, no hay muchas que hacer. Si comemos en H4, el blanco acá sencillamente puede jugar torre H4 seguido de enroque y después pasar la torre a la casilla H1. Si captura en G4, que es muy probable, H por G y más o menos la misma idea. O sea, la torre va a venir a H4, nos vamos a enrocar y después vamos a poner la torre en la casilla H1. Y bueno, que esto cada uno de ustedes resuelva como puede ser. Así que nada, el negro no quiso entrar en líos, es comprensible, jugó caballo F8. Pero claro, si el blanco hace G4 es para jugar G5 y lo hace. Es verdad que también podía haber jugado bastante más posicional. Podía haber intentado, no sé, H3 o podía haber intentado torre G1 para tener la torre ya por la columna. Pero G5 parece bien, ¿no? O sea, es consecuente a lo que había planificado. Después de los cambios, el blanco lleva el caballo, ¿sí? Cuanta más gente arriba del enroque mejor. Las negras jugaron caballo E6, tratan de buscar cambios. Y ahora el blanco enrocó largo. Y atención que la columna G le está doliendo a las negras. Muy brevemente. Después de los cambios y alfil G4, el blanco jugó alfil E2. Acá era interesante también sacrificar la calidad. O sea, jugar torre aquí, torre H a G1 y en caso de alfil D1, dama D1. Y está creando algunos problemillas en la posición, ¿no? Por ejemplo, hay una amenaza como alfil por caballo, seguido de dama H. Esa parece bastante interesante. Otra idea más lenta sería poner la dama en F3 para dirigirse al flanco rey vía H3 o vía F5, ¿verdad? Todas ideas bastante interesantes.
Pero bueno, alfil E2 busca el cambio de alfiles y ya tiene la dama lista para ir hacia el flanco rey, ¿no? Tras alfil E7, el blanco trajo la torre al ataque. Caballo H7, parece una buena jugada defensiva. El blanco no cambia, juega H4 como diciendo, bueno, te entrego el peón, pero ojo que te abro la columna. Acá las negras jugaron alfil por G5. Con esto se terminan de suicidar, como digo normalmente. Esta jugada es muy mala porque se va a abrir la columna H. Igual otras jugadas podían ser dama D7, a lo cual seguramente el blanco hubiera jugado dama F3 y hubiera tenido lista la dama en cualquier momento para sumarse por la columna G. Cambió ahí, claro, acá se abrió la columna, el negro capturó el peón, pero ahora todos son invitados, ¿no? Por ejemplo, la dama entra como perico por su casa, el negro se quiere ahí sostener haciéndose un airecito, y ahora F4, se abre la columna G, hay posibilidades de entrar con jaque, el peón de G7 va a estar doblemente tocado, las negras jugaron caballo E6, y ahora las blancas hicieron una jugada muy bonita que es torre G6. Porque claro, la idea es, dice pega jaque, rey mueve y F5. Con la torre en G6, la idea es la misma, ¿no? O sea, jugar dama H7 o jugar primero F5 y después dama H7 y el peón de G7 está en el aire. Las negras pusieron la dama para defenderse, vino F5 y acá se terminó lo que se daba, ¿no? En caso de caballo por G5... está este jaque que es mortífero, ¿no? Tras rey F7, damos mate con la torre o con la dama, como les guste más a ustedes. ¿Ok? Bueno, nunca da el tiempo para ver todas las partidas que quiero mostrarles. Espero tener tiempo para después subirlas a la página web. Aquellos que no la conocen pueden encontrar tanto en la web de Now64 como mismo en el canal de YouTube. A ver si esta vez lo escribo bien. Ahí. Sí, ahí van a poder encontrar otras aperturas que analizamos. Bueno, gente, faltan 15 minutos para el torneo. Espero que les haya gustado lo de la apertura. Y bueno, aquellos que quieran después lo pueden repasar. Por supuesto que si son suscriptores del canal lo van a poder ver cuantas veces quieran.